Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos en viernes, iniciando el fin de semana. Y parecería repetitivo porque ha sido la agenda en los últimos 3 días, el regreso de los aficionados a eventos deportivos. Quedó claro que ayer, al menos en una sede de la Liga Mexicana del Pacífico, en Culiacán, el aficionado no pasó la prueba. No pasó la prueba. Y aquí habría dos vertientes. Una, la responsabilidad y el civismo de cada aficionado que va a un estadio o a un inmueble deportivo. Y la otra, los organizadores. ¿Por qué si se tipifica la sana distancia? ¿Por qué si se tiene que tipificar el uso de cubrebocas? Ayer en el estadio de los Tomateros de Culiacán hubo de todo. Hubo absolutamente de todo. Fiesta, alegría, banda, pero no hubo sana distancia, pero no hubo cubrebocas, pero no hubo ni siquiera las mínimas medidas de seguridad para este regreso a los eventos deportivos. Por supuesto que todos queremos que haya una nueva normalidad, pero así como se mostró ayer, en verdad que no se puede, que es imposible, y está en manos, volvemos a lo mismo, de nosotros como aficionados. La prueba ya se está dando en la Liga MX en estos momentos, en el juego de Necaxa. Ya lo platicaremos más adelante, si realmente el aficionado al fútbol y los organizadores cumplieron con las medidas que marca el protocolo de las autoridades sanitarias. Por lo pronto, quedó demostrado que sí, aunque nos duela aceptarlo, la cultura que tenemos como mexicanos le ganó más al aficionado al béisbol y terminó siendo un espectáculo vergonzoso lo que vimos ayer en el estadio de los Tomateros de Culiacán. Comenzamos Reacción en Cadena. Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en un día histórico para México, en un día histórico realmente para nuestro país, en un día histórico en donde está bien, he leído tantos mensajes que han llegado al YouTube de Reacción en Cadena, que si Amlover, que si Chairo, pues nada más, ojalá que sigan hablando de la 4 transformación, esa es una transformación. Pero bueno, Luis Castillo, qué gusto saludarte después de ver tu editorial. También ayer con Carlos Albert, fíjate, son 3 días que no queríamos, y créanmelo, traíamos la intención de hablar de otras cosas, porque así han sido nuestras juntas editoriales. Ayer incluso nos pitorrábamos del tema de Cruz Azul, pero se sigue generando parte de una conversación nacional, y más porque ayer que se reabrieron los estadios en el béisbol, en estos momentos ya hay gente en el estadio Victoria, al ratito en el Kraken también habrá personas por primera vez, ya terminando este programa, habrá gente ya en el estadio del Kraken, en donde estará jugando Mazatlán contra Juárez por primera vez con tribuna en el estadio. Por cierto, mismo estadio, mismo gobernador Quirino, que tuvo una participación muy activa invitando a la gente que vaya a los estadios, ¿no? Y pues parece que le salió el tiro por la culata, porque hay imágenes, las estamos viendo de hecho en pantalla, compañeros, de personajes que hasta se echaba 4 galones de chela. O sea, hay una catarsis social a partir de los estadios que de alguna u otra forma el foco de lo que en mi caso platicaba y escuchando tu editorial, Luis, pues el foco sigue siendo tu comportamiento individual, ¿no? Pero, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Hola, Enrique, gusto saludarte también a Luis, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Sí, el problema cuando se está viviendo una crisis tan fuerte a nivel del planeta, no solamente del país, y se empiezan a abrir las puertas, es que muchos no saben obedecer lo que tienen que hacer para que las puertas se sigan abriendo más y más y más. Y los primeros que entran son los que empiezan a romper las reglas y se van a tener que volver a cerrar. O sea, es increíble que en los estadios no se cumplan los requisitos. Estamos viendo a menores de edad, estamos viendo a grupos pero perfectamente bien ubicados, todos juntos. Estamos viendo exceso, o sea, no, el mexicano parece mentira que no está hecho para respetar cuestiones que inclusive pueden atentar contra su vida. Pero bueno, qué pena. A mí me da mucha pena. Yo he sido siempre de los que pienso que todavía se está abriendo muy rápido los estadios, y esta gente me da la razón. Pero qué pena. No siento más que pena, porque me siento atado, me siento
sin otra cosa que hacer más que decirle a la gente, si ya abrieron los estadios, respeten las normas de vida, por favor, señores. Si quieren ir, si quieren que se abran más estadios, si quieren que el deporte vuelva a estar accesible a todos, respeten las normas, por favor. Oye, Luis, aquí hay algo muy interesante de todo esto, ¿no? Yo sí sigo viendo una polarización y una confrontación en estos mensajes de la apertura de los estadios y no sé cuál sea tu postura, porque al final del día el error sí sigue siendo individual o cuál es tu perspectiva hacia que entonces la institución tiene que volver a cerrar, el gobierno, por el comportamiento de que el de enfrente no sabe comportarse. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a comportarnos, no? O sea, lo ponemos como incluso como el tema de la paternidad. O sea, en mi caso, que tengo un hijo de 3 años, solamente entonces, como él no sabe comportar, yo voy a tener que hacer las cosas al revés, porque como él no sabe comportar, yo tengo que tener otro tipo de medidas, o sigo buscando una dinámica para que él encuentre un mejor comportamiento, ¿no? O sea, es un diálogo que por eso creo que está muy polarizado esto, ¿no? Sí, aquí el tema principal, y lo decía yo al inicio, Enrique, Carlos, es en qué estamos fallando como sociedad, en qué estamos fallando como ciudadanos, porque en verdad esas imágenes, para mí, dice Carlos, le dan pena, a mí me dan vergüenza. Es vergonzoso como mexicanos que apenas le abren la puerta tantito y veamos este tipo de espectáculos bochornosos. ¿Dónde está esa situación? ¿Dónde podemos encontrar el equilibrio? Bien decías también, Enrique, que se da una catarsis del aficionado. El aficionado siempre que va a un estadio o un espectáculo deportivo, llámese béisbol, fútbol, toros, lucha libre, que me pongas. Hay muchos, en su mayoría, que lo buscan como un desfogue. Es un desfogue en el que tú notas que el aficionado se transforma, se transforma. O sea, primero se va tomando las chelas, 1, 2, 3, y toda la gente le empieza, y entonces él se empieza a bañar en cerveza, ¿no? Ahora, la fotografía, como tú dices, es dantesca, o la escena es dantesca, porque bueno, es un tipo que, pues es alguien que seguramente está pasando, como bien lo decías, un rush en su vida, un trance, para que justamente en la primera salida que a lo mejor tiene, o que sabe que hay cámaras, que sabe que lo están grabando, que sabe que estamos en el marco de una pandemia, pues el brother agarra y se echa 4 galones de cerveza al cuerpo, ¿sabes? ¡Pum! ¿No? Y incluso bajó, creo que el hermano, el señor Ley, creo que estaba ahí, parte de la directiva justamente del equipo, para también a tranquilizar a los que estaban al lado, porque evidentemente eso empezó a agarrar ebullición, y entonces, ¿cuál es la fotografía que se ve ahí en otros estadios? Evidentemente es que más bien este chavo pues estaba pasadísimo de cervezas. La gran bronca es que al lado había una dinámica de comportamiento de un valemadrismo, porque no había sana distancia, porque no había cubrebocas, porque no estaba ese ejercicio. Ahora, el gran reto, Carlos, es evidentemente el alcohol también como un detonante, ¿no? O sea, seguramente esa escena, si evidentemente el joven hubiera tenido las cervezas encima, seguramente tampoco su comportamiento hubiera sido ese. Pero parte también de este mecanismo de la diversión, del desarrollo de este producto, y si no, pregúntenle a la FIFA o a los Juegos Olímpicos cómo pues hay que vender cerveza, ¿no? Porque es uno de los principales patrocinadores, pues también va pegado ahí. O sea, no es que, bueno, yo voy al estadio y no me voy a echar mi chela, pues la gente entonces no iría a los estadios. Hay una reflexión ahí, ¿no? Es como ir a un antro y que pues no te vendan alcohol, pues no abrirían los antros, ¿no? Me explico, es muy complicado, pero evidentemente hay que demostrarlo, hay que denunciarlo y decirle a la gente que también regresará los estadios de béisbol, porque los estadios de béisbol seguirán abiertos, en el caso de Puebla para la siguiente semana, y los que se vayan a sumar, pues que justamente no vayan a hacer eso, ¿no? Sí, indudable. Sí, Carlos. No, perdón. Y yo creo que también, a pesar de todo, tiene que haber también vigilancia y tiene que haber policía en los estadios. En menor número, por supuesto, porque va a haber mucho menor cantidad de aficionados. Pero, o sea, las obligaciones de los aficionados no merman ni se eliminan simplemente porque estemos en una pandemia. O sea, yo no puedo ir a un estadio a hacer eso o llegar a molestar al que está junto, o no puedo meter, o sea, debe de haber ahí vigilancia, debe haber policía y debe haber una sanción. Ese es el tema. Ese es el tema. A ver, los que hemos estado ya en un estadio, en la tribuna normal, se ha agarrado una rutina que si alguien avienta una cerveza o un líquido o avienta una botella, aunque no llegue a la tribuna o empieza una gresca,
de inmediato se separan, obviamente aquí debe de haber una sana distancia, pero señalas a la persona, ¿no? Si les ha tocado que empiezas él fue. Entonces, ¿para qué? Para que lleguen las autoridades y lo saquen del estadio. Aquí es donde los aficionados que vayan al fútbol, al béisbol, tengan esa conciencia. Voy a divertirme, tengo que cuidarme, pero si encuentro un desadaptado, de inmediato señalarlo. ¿Por qué? Porque hoy se generaliza. Hoy vemos ese episodio, esa imagen. Seguramente hubo otras partes del estadio en donde hubo un comportamiento excepcional, pero no lo estamos documentando porque gana esta situación. Entonces, el tema tiene que ser ahí. El aficionado que vaya y que note que hay un desadaptado, señalarlo. Creo que es la única manera que tenemos de combatirlo, ¿eh? ¿Hay un mensaje, Luis, de Benjamín Gil? Fíjate que es otro tema, lo vemos en pantalla. Benjamín Gil, figura del béisbol, hoy manager, que debemos de cuidar estos mensajes de responsabilidad, ¿no? Lo conectan vía Zoom para una conferencia de prensa. Evidentemente, hay que aceptarlo, a veces la educación del deportista, la formación no le da para poder proyectar dónde está y qué mensaje debe de mandar. Primero, conduciendo su auto, se baja a una Starbucks sin cubreboca, pide un café, todavía bromea con los reporteros, no quieren algo. El gran tema es que dio positivo a COVID. O sea, un tipo de la envergadura que por supuesto que para los beisboleros, el decir Benjamín Gil, hombre, estamos hablando de un ícono del béisbol, y que mande este tipo de mensajes, la verdad es, de nueva cuenta, volvemos a lo mismo, son mensajes individuales los que están perjudicando a este intento de regreso. Esa es la realidad. Pues qué cosa. Qué cosa. En fin, bueno, ahora sí, regresamos a futbolizar un poco el espacio de Reacción en Cadena. Tenemos en verdad mucho, pero mucha información más. Insisto, un día para celebrar, para celebrar que hay una cuarta transformación. Compañeros, para futbolizar un poco el espacio, ¿no? Hay buenos partidos este fin de semana. Ayer, después del gran análisis táctico del Tigres contra Cruz Azul Tigres del Estadio Azteca de Gerardo Velázquez de León. ¿Hubo análisis táctico? Análisis táctico, sacó el cuaderno, puso las formaciones. O sea, un análisis táctico como pocas veces había visto en la industria del periodismo deportivo en México. Y bueno, creo que nosotros con un poquito de más humildad, platicar que el clásico tapatío. Ayer yo le escuchaba a Carlos una reflexión en otro espacio en donde pues ya ni siquiera lo da como clásico, que lo pone muy a la baja, y es una realidad que dejó de competir Chivas y Atlas, pero yo no me puedo quitar de la cabeza, y estuvimos en el último clásico tapatío en el Jalisco, Luis, te dije, vamos, te voy a enseñar porque aquí se vibra de manera muy pesada, la situación es muy pasional, vamos a meternos, y por poco nos caíamos en la parte de arriba, porque así es el estadio, así explota un clásico tapatío. Es decir, el último clásico tapatío fue toda una fiesta, todo un folclore. Regionalmente sigue siendo un juego que a la ciudad sí la mueve, sí la disfrutan, pero para mí deja de ser alta competencia para Chivas, no porque Atlas te vaya a ganar en algún momento, porque seguro puede ganarte y está pareja la competencia en enfrentamientos a lo mejor directos, sino porque realmente lo que representa Atlas para el fútbol mexicano sí no tiene nada que ver ni de cerca lo que representa Chivas, ¿me explicó? O sea, cualquier otro de los clásicos o derbis o clásicos regionales, el Tigres Monterrey, pues está muy bien definido y hay una carrera muy pareja de campeonatos, títulos, protagonismo, todo. Los clásicos capitalinos, pues bueno, Cruz Azul y Pumas, por eso se le llaman también parte de los equipos grandes. Ya han ganado también muchos campeonatos. Pero el caso de Chivas Atlas es muy particular en el fútbol mexicano. O sea, es como, bueno, ya como son de la misma ciudad, sí hay una gran rivalidad, pero de un lado, en la esquina de enfrente, hablas del equipo más poderoso, segundo más poderoso del fútbol mexicano, y en la esquina del otro lado hablas, o sea, vamos, hasta Necaxa tiene más campeonatos. Creo que hasta Morelia, antes de convertirse en Mazatlán, tenía más títulos, ¿no? Y ese es el problema con Atlas. O sea, pero un proyecto que no sabe qué es ganar, un proyecto que no entiende lo que representa ganar, y que bueno, pues insisto, es una pasión regional increíble, preciosa, pero, híjole, no sé, o sea, sí es muy dispar. Pero es que
De acuerdo, pero yo no sé si tenga esta percepción de que en esta pandemia nos hemos encargado de cuestionar cada clásico, cada rivalidad regional que hay en el fútbol mexicano. Desde que ya no hay pasión, como tú lo planteas, hoy no compite, pero si en la actualidad no hay que lo sostenga para hacer un clásico, pues la historia lo avala, eso está claramente, ¿no? La historia avala la rivalidad de mañana, una rivalidad que Sí, va a no, lo Luis, social, que va a lo social. es que lo avala, Enrique. por eso, es que lo avala, Va sí, al lo avala tema ahí. social, ¿eh? Claro, Lo avalan pero no ahí. lo deportivo, No, ya ¿me en la explicó? cancha no, O sea, pero te voy a poner un gran ejemplo. Barcelona, Español de Barcelona. Hoy el Español está en la segunda división, pero es el derbi catalán, con dos realidades muy diferentes. Sí, el Barcelona siendo el segundo mejor equipo de España o el primero y a nivel mundial, y el otro, pues a veces ni pinta como ahora, pero sigue siendo una rivalidad. Me parece que la rivalidad que hoy se da es en la afición, que a veces cae un extremo y hay violencia, que nos ha tocado ver en los clásicos tapatíos lamentablemente, pero yo no dejaría de pensar que ya no es un clásico. Mira, Es un clásico, es una gran rivalidad que existe en Guadalajara, en el estado de Jalisco. pero una cosa es rivalidad y otra cosa es un clásico, Luis. A veces estamos abaratando mucho los términos. Un clásico para mí requiere de 3 ingredientes fundamentales. Para empezar, que nazca en la cancha. Que sean los jugadores los que empiecen a emitir lo que el público necesita en el estadio y fuera del estadio. Y luego Sí. está la prensa, que también tiene que darle seguimiento a todo esto. Si en la cancha no hay lo que se requiere para un clásico, por más que la gente se peleen y nos acordemos de todo lo que ha pasado y que se rompan la madre afuera del estadio las porras, por más que eso suceda, si el jugador no entiende en qué equipo está, cuál es su raza y no la defiende, no hay clásicos. Y para mi gusto, ni los jugadores actuales del Atlas desde hace un buen rato, ni los de las Chivas entienden lo que es un clásico. Esa es mi teoría y por eso pienso que se han decafeinado los clásicos. Porque no puedes nada más pedirle a la gente que vaya y grite y que banderas y que afuera del estadio se digan. Eso es la envoltura. Si adentro del paquete no hay corazón, no hay historia, no hay Carlos, deseo, no hay coraje, no puede seguir discúlpame, siendo Carlos, un clásico. El clásico pero requiere- este año el clásico más emocionante en el campo fue este. Veas, ahí estuvimos. Fue un partido, sí, con errores, pero muy emocionante, muy vibrante, que los jugadores en la cancha se entregaron, que los jugadores que- hoy entienden. O sea, pues fue si cuando te voltamos al peleaste con pasado, Rafa Puente. ¿Cómo olvidarlo? Claro. Fue cuando te peleaste con Rafa Puente. Pero del Río. bueno. Mira, ahí Luis, es que yo era lo que yo le comentaba a Carlos. Y sí quiero expresarlo en este espacio de reacción en cadena. Porque que no se malinterprete. O sea, yo sí lo he vivido y tengo que volver a repetir lo mismo que puse en otra plataforma. En mi caso he tenido la oportunidad de vivir pues no menos de 25 partidos Chivas Atlas presenciales, en mi caso. Y sin duda alguna son de los partidos que más disfruto, gozo y lo vivo. Es más, aquí está mi esposa justo sentada enfrente, no me dejará mentir. Apenas éramos novios y le dije, algo que te tengo que llevar para que luego vivas y entiendas un poco de lo que a mí me gusta, es un Atlas Chivas. Me acuerdo que incluso fue Bruno Marioni y el Cubo Torres los que dieron el 1-1 en el Estadio Jalisco. O sea, desde que va subiendo al Estadio Jalisco, lo que se vibra, todo lo que se vive, el Akron. O sea, es más, me acuerdo, ¿no? El famoso sonido local que lleva muchos años diciendo, por favor, no brinquen en la parte de arriba. Exacto. Pero desde que te echas el lonche en la mañana, Carlos, la tortita ahogada, la charla familiar, o sea, este clásico, a diferencia de otros, no requiere estarse midiendo, perdón la expresión, los chiles, porque se vive. Mi reclamo no va ahí, porque además también hay canteras muy fuertes que te permiten encontronazos juveniles muy buenos. Y sí ese partido dan orgullo. De hecho, si tú pones la comparación de los torneos cortos, ¿no? Para no irnos tan lejos, ve los partidos que hay 0-0 entre Chivas y Atlas. Es de los juegos más espectaculares a diferencia del Regio, de todos. La gran bronca que yo le sigo achacando a este partido es que mientras Atlas no sea protagonista, es muy difícil construir para las nuevas generaciones ese arraigo. Pero bueno, es un derbi regional. Y la otra, como Chivas también lleva en los últimos 10 años, solamente ha competido 3, de 10 años Chivas ha competido en 3 años,
pues imagínate lo devaluado que está esto. O sea, llevamos justamente de 10 años, 7 años viviendo el partido en una miseria tremenda, que es lo mismo ver un San Luis contra Querétaro como ayer, que un Chivas Atlas, porque es lo que compiten estos dos equipos. Esa es la realidad. O sea, un poco me das la razón en ese sentido. Yo estoy acostumbrado a ver el Atlas y Guadalajara, cuando yo estaba jugando, entre los dos equipos era la selección nacional. Entre los dos equipos era la selección nacional, Atlas y Chivas. Los demás teníamos que meternos como con pinzas porque acaparaban, eran unos equipazos. Y entonces la gente, obviamente, pues, se vuelca y se emociona. Pero sí, un poquito me da la razón, ha bajado la calidad de los equipos, ha bajado, y eso también ha hecho que los juegos no sean tan intensos, sí, tan emocionantes. De estos dos, sí. Y un Sí, poco Termina siendo un general, partido sí. solamente de orgullo de la ciudad, y es más, hasta se pitorrean de eso, o sea, el que gane rescata la temporada porque ni va a competir liguilla. Exacto. De acuerdo. Es eso, ¿no? Pero yo creo que es parte de la culturalidad o la cultura que hay. Pero mira lo que decías, me atrevo a decir, yo no he estado en tantos clásicos tapatíos como tú, a lo mucho una decena. Uno sí como aficionado en los Juegos Panamericanos de 2011 me metí. Fue ese el 1-1, el de los Panamericanos que llevé a mi esposa. Panamericanos. El 1-1. Ahí estuve como aficionado, compré mi boleto y me subí a la parte más alta, que fue donde encontré. Pero me atrevo a decir que es el clásico regional más pasional. O sea, algo tiene que no lo tiene el América Cruz Azul, el Pumas América, el Tigres contra Monterrey. No lo tiene. O sea, lo que vives, ya dejamos de lado nuestro oficio. Lo que yo viví como aficionado al fútbol, sin ir a ninguno de los dos equipos, es una experiencia que hay que vivirla para poder decir, este sí es un clásico regional, con todo, pero es un clásico que lo viven en la ciudad de una manera muy, muy especial, ¿eh? Por eso creo yo que sí es un clásico que no han abonado los equipos en la competitividad, es una realidad, ahí está. Si el Atlas tiene 60 años sin ser campeón, pues obviamente algo está pasando, pero son los aficionados, es la construcción que hay en Guadalajara para que este partido sea muy importante. Y que Chivas, pues la verdad no tiene comparación con Atlas, ¿no? O sea, con todo el respeto a los atlistas, híjole, o sea, eso es hablar no sé, eso es hablar como de un luchador que mide como, no sé, o sea, el más poderoso, musculoso, y llega un personaje chiquito, ¿no? O sea, muy chiquito, o sea, chiquititito, ¿no? Pero bueno, o sea, el Atlas es muy, muy pequeño, pero muy pequeño. El Atlas siempre ha sido así, pero bueno, ¿no? Nos pueden decir papá. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Reacción en Cadena, aquí sin discusión, donde informamos. Mi querido Carlos Albert y Llorente, la Conca Champions va a regresar en diciembre. Esto de acuerdo a Tony Marinaro de la estación TCN Radio 690 de Canadá, quien informó a través de sus redes sociales que probablemente la Conca Champions retome sus actividades de manera regular en la tercera semana de diciembre. Además, las etapas de cuartos de final, semifinales y la final serían a eliminatoria a un juego, y con la Ciudad de México, California, Florida y Texas como posibles sedes. Así que la CONCACAF ya también prepara el regreso de su torneo a nivel de clubes, Carlos. Falta un mes, ojalá que para entonces las cosas hayan mejorado mucho. El tema de la pandemia no tiene palabra de honor ni tiene límite. Ojalá que para esa fecha el mundo esté ya más tranquilo en cuanto a la pandemia. Lo dudo, pero ojalá. Como diría José José, pero lo dudo, pero lo dudo. Pasamos a la NFL, en donde hubo una falsa alarma. Esta mañana los Colts de Indianápolis anunciaron que sus instalaciones habían sido cerradas tras 4 casos de COVID-19. Sin embargo, tras efectuarse una segunda prueba, los 4 miembros dieron negativo. En acuerdo con la NFL, el equipo abrió sus instalaciones y continuó con su actividad normal. Más adelante, Carlos, lo vamos a analizar y platicar con nuestro compañero Arturo Carlos, pero bueno, la NFL sí tiene estas medidas
muy claras cuando viene un brote o hay un elemento del staff que da positivo a COVID. Sí, se están manejando las cosas muy diferentes y eso me parece también que hay que reconocerlo. Los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1 de Vietnam anunciaron hoy la cancelación definitiva del evento para este año debido, sí, a la pandemia del COVID. Vietnam es uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia COVID-19 con 35 muertes y apenas 1,124 positivos desde el mes de enero. Pero las estrictas medidas sanitarias exigidas por el gobierno hacen poco visible la organización del evento de este tipo. En total se han cancelado 13 carreras en esta temporada 2020 de la Fórmula 1. Ahí está el ejemplo. Un aplauso para Vietnam. En verdad está anteponiendo lo más importante de este planeta, que es la vida del ser humano. Yo aplaudo a esa, porque obviamente están perdiendo dinero, obviamente están perdiendo gran promoción, pero ante todo primero la vida para ellos. Felicidades a la gente de Vietnam. Me parece en verdad un gran ejemplo para todos en el planeta. Perfecto, si hay tiempo, vamos a ir a publicidad con un "pero lo dudo" de Carlos Albert. No dudo, porque conmigo te mecías en el aire. Continuamos, amigos de Reacción en Cadena, con nuestra sección de Máximo Avance, con el buen Arturo Carlos, con todo el equipo de Máximo Avance. Bien decía Gerardo, con todo el equipo, pues con Arturo basta, pero los invitamos, ¿no?, a que chequen la plataforma de Máximo Avance. Arturo, muchos programas, muchos contenidos del equipo de Máximo Avance, ¿no? La plataforma especializada de este país para hablar de fútbol americano a sus anchas, Arturo. Así es, por eso es la casa del fútbol americano y muy contentos de poderles dar la bienvenida. Hay sala, hay caballerizas, tenemos de todo ahí en la casa del fútbol americano. Pero bueno, entrémosle a platicar un poco de todo este rollo con la posibilidad de Le'Veon Bell de llegar a los Chiefs. Ya firmó con el equipo, un jugador conflictivo, problemático y que evidentemente es muy talentoso. El problema es que cuando lo que haces fuera del campo y las formas dominan, ¿no? Y sobre todo llaman la atención y son situaciones son... Pero Arturo, ¿qué pasó, O sea, estaba en Jets, vino como esta cortaron los negociación. Jets. Sí. Mira, desde la pretemporada tuvo problemas con el coach Adam Gase, que también es otro tipo que es realmente muy complicado, ¿no? No puedes tratar con él, es protagonista, etcétera. Pero tuvo problemas porque se quejó de varias cosas en el entrenamiento y lo sacaron de un scrimmage, de un entrenamiento, ¿no? De partido, digamos, pero era entrenamiento. Quedó molesto, mandó todos al diablo, se fue y ya después regresó. El problema es que de entrada los Jets no han ganado. Es un equipo que está perfilado para ser de lo peor en la liga y pues se le fue la boca diciendo pues son unos mediocres, ¿no? Este equipo es un mediocre y esa es la realidad también. O sea, no está mintiendo. El problema es que si estás allá adentro, pues tú eres también parte del problema, no eres la solución y creo que parte también de las quejas que tenía también ahí Le'Veon Bell era, no me están dando el balón, pero justo el no me están dando el balón, que también creo que tiene razón, si eres un jugador de ese calibre habría que explotarlo más, y Adam Gase ha tratado de darle el balón a otros tipos como Frank Gore, que ya es un veteranazo de 15 años prácticamente en la liga, que ya no tienes mucho que sacarle, pero el punto es, o sea, se fue de Pittsburgh porque decía que eran un exceso de balones los que le daba. En su última temporada tuvo 400 toques de balón entre carreras y pasos, porque también lo usaba mucho Roethlisberger ahí. Quería un contrato de muchos años, garantizado el billete, y al final el equipo le había puesto la etiqueta franquicia, no se fue. O sea, simplemente ya ni regresó al campo, no se presentó, quedó mal con sus compañeros, les dijo, yo voy a estar aquí para el primer juego, voy a estar aquí para el training camp, nunca hizo ya nada y simplemente desapareció y se quedaron esperándolo en Pittsburgh. Llega al equipo de los Jets, le dan $27 millones garantizados en un contrato de 4 años, 25 eran en los primeros 2, el año pasado que no hizo nada jugando, y ahora que pues le salió pues prácticamente por 5 partidos, 2 realmente, porque se perdió unos por lesión, entonces estuvo en el juego inaugural y ahora en el de la semana 5, y resulta que lo cortan por estas pues situaciones que vivía en el vestidor, y llega con los Kansas City Chiefs. mediocres, ¿no? Sí, pero llega aparte ahora...
públicamente lo dijo, y ahora llega a los Jefes de Kansas City, que le da la vuelta por completo a la historia, porque de estar en el peor equipo de la liga, ahora resulta que está con los candidatos a ganar el Super Bowl, con Patrick Mahomes y una ofensiva explosiva. Me parece que le va a ir bien. El problema es en qué momento se va a volver loco otra vez. Oye Arturo, y aquí una cosa, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Ya Jets ya no le paga? ¿O sí se lo tiene que pagar? ¿O se lo pagan los Jefes de Kansas City? ¿O cómo está? El dinero garantizado es garantizado y eso se lo tienen que pagar conforme a los años que haya estado estructurado el contrato, que de hecho el gran peso del contrato estaba en los primeros dos, de los 27 millones garantizados, 25 caían en la temporada pasada y eso se lo tienen que pagar sí o sí, y los otros dos también se los van a pagar ya en las siguientes temporadas. Pero hay una parte importante en el tema del tope salarial. Tú cuando tienes un jugador de estas características que te quieres deshacer de él, como sucedió por ejemplo con DeAndre Hopkins, que era el receptor de Houston, que fue criticado también porque lo dejaron ir siendo muy bueno, pero él tenía un contrato relativamente caro, pero iba a ser todavía mucho más caro. Entonces ahí era una cuestión de tratar de reducir costos, ¿no? En la empresa. Pero en este caso hay una oportunidad cuando tú corres a un jugador que no te afecte el contrato en el tope salarial, solo una parte, que es la parte muerta del tope salarial que tiene. Es decir, de este jugador ahora solo le va a afectar $4 millones en lugar de los, por decir, 15 que tenía ya en el contrato. Sí le tienes que pagar, pero no te afecta directamente al tope salarial. Este año sí, porque fue parte del equipo, pero ya en los años consecuentes el contrato, digamos que se borra. Sí hay una pequeña penalización en el tema del tope salarial, pero bueno, los equipos prefieren. Y entonces los Jefes de Kansas City solamente le pagan el salario. Los Jefes toman un contrato completamente nuevo. Ellos tienen un contrato nuevo porque fue agente libre. Si hubieran hecho un canje, adoptas el contrato del equipo, que eso muchas veces dice, oye, yo no le quiero pagar tanto, es conflictivo, me voy a meter en el mismo problema. La gente no quiere comprar este tipo de problemas y eso es parte de lo que eventualmente podrían o tendrían que hacer. Y creo que, bueno, pues lo resolvieron bien los Jets y creo que los Chiefs se sacan la lotería porque tienen un jugador indisciplinado, pero muy bueno. Oye, Arturo, preguntarte, insisto, desde el desconocimiento, ¿este tipo de canje de negociaciones hay una ventana específica o lo puedes hacer a lo largo de la temporada en la NFL? Mira, hay un periodo de 24 horas que es el sistema de waivers. Esto que le da a la liga un poco de paridad, es decir, si hay un jugador que cualquiera corta, tú lo puedes, que entra el sistema de waivers y yo, por ejemplo, soy los Kansas City Chiefs, digo, yo lo quiero, pero si hay un equipo que es peor, por ejemplo, podríamos citar a los Falcons, dicen yo también lo quiero y el jugador se le entrega a los Falcons porque le das prioridad al peor equipo en esta orden y bueno, es muy similar a lo que sucede en el Fantasy. Ya que nadie lo toma, se convierte en agente libre y ahí sí puede firmar con cualquiera. Puede suceder en cualquier momento de la temporada después de ser cortado, pero en este momento y sobre todo, por ejemplo, cuando tienes un jugador de ese calibre, pues lo que hacen muchos es tratar de cambiarlo para al menos recibir algo, alguna selección de draft, pero por él no quisieron dar ni corcholatas. Fíjate que eso es algo de lo que a mí me gusta mucho del fútbol americano en Estados Unidos, el profesional, la forma en que el draft es utilizado para nivelar la calidad de los encuentros y que no suceda lo que puede mucho pasa en el fútbol, en donde si hay un dueño que tiene mucho dinero, empieza a comprar jugadores y hace un super equipo y el resto están ahí sin poder competir. En Estados Unidos hacen que las ligas sean competitivas. Hay mucho dinero, hay mucho patrocinio, pero por eso hay tanto éxito, porque por eso están llenos todos los estadios, siempre, porque son ligas, la del béisbol, la de fútbol americano, la de básquetbol, la del hockey, muy competitivas. ¿A qué se dedican? Bueno, Carlos, pero los Jets nunca van a competir. No, los Jets seguirán siendo los Jets. No, tienes toda la razón, Carlos. Aunque sí son franquicias. Ese es el espíritu, ¿no? Claro. Ese es el espíritu de eso se trata, que habla Carlos, claro. De acuerdo. Aunque hay franquicias que, bueno, no han llegado ni a un Super Bowl, hay franquicias que no han ganado una serie mundial, hay franquicias que no han jugado una final de la NBA, pero es cierto, o sea, sí, el sistema te permite que si tú tienes una buena gestión deportiva, compitas en la alta línea, esa es una realidad, ¿no? Pero bueno, muchas veces lo traduces a los hábitos de trabajo, ¿no? Que permean y que se impregnan en el ADN de las organizaciones, que eso es algo importante. Oye, Arturo, ya para cerrar rápidamente, informar el tema de Indianápolis, ¿no? Parecía que había jugadores contagiados, fueron falsos positivos y se reabre la actividad, ¿verdad?
Sí, en el caso de Atlanta fue ayer, los Colts amanecieron hoy con esta situación, también parecen ser falsos positivos y también ha salido el tema con los Patriotas este día, entonces todavía a especular a ver cómo pueden entregar las siguientes pruebas. Ya se había liberado tanto a Cam Newton como al esquinero, que bueno, pues eran dos jugadores importantísimos dentro del esquema de los Patriots, pero bueno, pues esto podría traer un poquito más de problemas para el equipo. Hay que recordar que la liga lo que está haciendo es, hay un caso positivo, cierro instalaciones, todos se quedan en su casa y podrían mover el próximo partido, pero por ahora creo que no hay nada que pueda agravar en la programación de este fin de semana. Perfecto, Arturo. Pues hay varios partidos. ¿Qué partidos podemos, sí, cuáles son los buenos de este fin de semana? Mira, porque se metió el productor en el chícharo, entonces hay que decirle a la gente, porque si no iba a sembrar la voz en Carlos Alberto. O sea, ¿qué partidos son buenos, Arturo? Mira, de los juegos que valen la pena para este fin de semana está el de los Bucaneros de Tampa Bay contra los Packers, un juego con Aaron Rodgers y Tom Brady. Es un gran partido, los dos equipos tratando de formarse, ¿no? En esa fila hacia los playoffs. Los Packers van invictos, que quedan pocos invictos, pero la mayor cantidad es del 70, pero ese es un juego bastante atractivo. Otro es el de los Pittsburgh Steelers contra los Browns, equipos que tienen 4 victorias de manera consecutiva. Pittsburgh todavía no ha perdido, ya con una semana de descanso por el tema del COVID con los Titanes, pero es un gran juego, porque además se enfrenta el mejor ataque terrestre contra la segunda mejor defensiva contra la carrera. Entonces, ese es uno de los grandes duelos que puede haber, más allá también de lo que pueda hacer el defensivo de este equipo, que hay que recordar que el año pasado le dio un cascazo al quarterback de Pittsburgh, que era el suplente, le arrancó el casco y se lo fue a reventar en la cabeza. Entonces creo que habrá, más allá de la gran rivalidad que existe entre estos dos equipos, todavía con esa pimientita que le dejó el año pasado. Y creo que también destaca mucho el juego de lunes por la noche entre Dallas y Arizona, porque los Cardinals andan muy bien y Dallas, bueno, pues vamos a ver qué tal le va con Andy Dalton. Hay buenos partidos para este fin de semana y también el juego de los Chiefs contra los Bills. Un juego pues ya no muy dejaste atractivo ninguno que fuera. será el lunes. No, estos 4. Entonces es que, oye, voy a decir todos. ¿Y cuáles transmite el equipo de Máximo Avance el domingo en la 10:30 AM en la Octava Sports? Tenemos dos juegos de estos 4. El de los Bucks contra los Packers a las 3:25 de la tarde y a las 12 del día el de los Steelers contra los Browns. Así que 2 partidos que tendremos ahí en la Octava Sports. 10:30 AM y además hay un previo en la mañanita como a las 11:15 para que la banda esté bien informada de lo que va a venir y bueno, pues ya un previo con los que les gusta el fantasy y varias cosas ahí que estamos platicando. Que todo eso lo pueden escuchar también en la página de máximoavance.com. Gracias, Arturo. Les mando un abrazo y extrañamos a Gerardo para que escuchara a Carlos decir lo bien organizado y el éxito que tiene la NFL, caray. Tú lo extrañas, güey, déjanos así un ratito. Nosotros ahí. No. Son pocas de las que descansamos, pero bueno, ahí está. Gracias, Arturo, Carlos, al equipo de Un Máximo abrazo. Avance. Vamos a una pausa. Continuamos, amigos de Reacción en Cadena, rápidamente a tu reacción que ha mutado. La verdad es que nos fue muy mal con el ejercicio que hicimos durante un par de meses. Cuando ustedes nos mandaban el video, muchos se sintieron con nosotros de que nos burlábamos de ustedes y no queremos hacer eso. Entonces, más bien, ahora mucha gente nos está mandando muchos comentarios en la plataforma de YouTube y con mucho gusto le vamos a dar salida a sus comentarios para por lo menos interactuar, ¿no? Por ejemplo, dice César Clos, dice, es que la verdad la gente sigue saliendo a la calle sin tapabocas y piensan que no hay virus, pero hay más de 80,000 decesos, tenemos que educarnos y usar tapabocas. Todo cierto, mi querido César. Ricardo Benavides, y no de las farmacias, dice, el coronavirus está volviendo a ser tendencia en todo el mundo por esta segunda oleada y ustedes queriendo normalizar las cosas en México. Jorge López, los mexicanos ya estamos demasiados grandecitos para saber lo que hacemos y cómo cuidarnos. Vea, solo dio su opinión y ya, ¿para qué tundirlo? Mi Jorge, déjame darte un beso. Gracias, Giorgio. Luis M, tenemos que adaptarnos o vamos a colapsar. Debemos seguir los protocolos como deben de ser. Tenemos que salir a trabajar, a estudiar, socializar. La vida debe seguir y hacerla lo más llevadera posible. La pandemia estará aquí. Creo que vi por lo menos 2 años hasta controlar el COVID-19. Es lo que piensa la gente. Oye, lo que es cierto es que la producción como que te protege mucho, como que por su ideología, no sabe que hay que tener una transparencia y una apertura y darle cabida a todos los mensajes, ¿no? A mí porque se me acabaron los datos, pero hay unos en el que ¿por qué te dicen alcohólico, Veas?
No, a ver, con mucho gusto. ¿Llegaste ayer en mal estado al programa? Mira, yo no aquí estuve, está, pero dice... todos reportan que llegaste en mal estado. Mira, dice Exanim, dice, producción del programa, no permitan a Enrique, el alcohol les veas, leer su comentario editorial. Ayer no lo leí, pero bueno, es un amigo de lo etílico. Ha estado a cuadro con ese néctar de los dioses, aún en sus porcinos labios. Y sí, Enrique, el alcohol les veas, es un amlover, es más que obvio. Órale. Dice BRM, dice, doctor Veas, cuando los muertos sean tus muertos, a ver si opinas lo mismo. Damiano Campo, con estadios abiertos y cerrados la gente se tiene que cuidar y punto, desde lavarse las manitas a usar un cubrebocas que cuesta 4 pesos, se puede adaptar a lo bueno y a lo malo, ¿no? Tío Yerre, dale unas buenas lecciones del periodismo al Chairo Veas. Ya cansa Carlos Albert, dice Carlos Arques. Dice, pensé que eran pensantes. Dice, ¿quién es ese porrista del MLS? Era el buen... ¿Qué tonterías dice el señor Veas? ¿En serio cómo va a sentir envidia por regresar a los estadios cuando los infectados aún no bajan? ¿En serio por qué sigue trabajando este señor ahí con ustedes? Parte de los comentarios en general que han llegado y que con mucho gusto a nosotros no... ¿Sabes cuál es el problema, Enrique? En verdad, la malinformación. O sea, el otro gran virus que estamos viviendo en esta época, exactamente, es el coronavirus y la infodemia, como dices, de los chayoteros, ¿no? La infodemia, la posverdad, ese es el gran tema. Las fake news. Vamos a una pausa. Regresamos. Se acabó el tiempo. Hoy creo que hicimos un programa como de 3 horas. Pero bueno, es rico estar charlando con ustedes en un día histórico para nuestro país. Carlos, en verdad, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana y que pongan sus barbas a remojar, ¿no? Porque sigue saliendo la cloaca en este país. Que, bueno, ese narcogobierno que construyeron durante tantos años, ¿no, Carlos? Así es, Enrique. Luis, estoy también yo muy contento porque cómo se están dando las cosas. Finalmente se están acomodando las piezas para que este país algún día, con toda la riqueza que tiene, una de las más importantes, sus seres humanos, los mexicanos, podamos disfrutar de todo lo que tenemos. Pero todos, no nada más unos cuantos. No se vale que mientras 10 millones de mexicanos no tienen para comer, 60 familias se quieran adueñar de este país. Que se vayan mucho al carajo. Y felicidades a ti, Carlos, que tú también eres parte desde tu trinchera, siempre has buscado transparentar eso. Yo creo que eres de estos periodistas que, insisto, el que ejerce el oficio del periodismo deportivo cree que solo hay que hablar del resultado, de que si fue penal, de que si fue falta o del que el 4-4-2. Tú eres de esos iniciadores desde hace muchos años que ejerce el periodismo deportivo muy dignamente y que sabe que hay una responsabilidad social, que no solo es hablar de fútbol. El que habla de fútbol, pues al final del día no tiene una responsabilidad social, y tú en tu carrera profesional en los medios has demostrado eso precisamente. Entonces, esta victoria, porque es una victoria del pueblo de México, también es tuya, Carlos. Es de todos aquellos que queremos este país con toda nuestra fuerza, nuestro corazón y nuestra alma. Que viva México, señores, pero México. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis Castillo. También feliz a ti, Luis, por esos lentes. La verdad es que te ves muy bien, güey. Nos vemos. Buen fin de semana.